Nos alegra muchísimo poderte ver, poder compartir contigo el día de hoy. Así que como los lunes nos gusta hacer las cosas de manera extraordinarias, escúchalo bien, extraordinarias. No porque sea el primer día de la semana, sino porque es un pilar que amamos y es uno de los pilares de la filosofía selfie que personalmente me enciende bastante. Así que iniciamos semana, iniciamos tema y todo esto nos permite eso que la filosofía selfie nos invita a autoobservarnos, a autoobservarnos. Entonces, el día de hoy quiero que tomes tu billetera en tu mano y si tu billetera es digital, entonces toma tu celular en tu mano, no hay problema. Y abras tu billetera y empieces a mirar el dinero que tienes en este momento en tu billetera. Y vas a observar y vas a sacar el billete que tengas de mayor nominación. En mi caso es este billete. Y quiero que lo observes por un segundo y empieces a hacerte esta pregunta. Y si no tienes billetico ahí, puedes utilizar el mío, no hay problema. Si, y te hagas esta pregunta, ¿cuánto vale este billete? ¿Cuánto vale este billete? Obsérvalo bien, ¿ok? ¿Cuánto vale este billete? Y sé que tu cerebro ya te dio la respuesta. Y ahora quiero que te mires aquí al frente de tu cámara o si tienes un espejo, o sea, te observes a ti y te hagas esta pregunta. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? Curiosamente, nuestro cerebro, a la primera pregunta de cuánto vale un billete, puede contestar de manera muy automática y muy rápida. Pero cuando nos preguntamos cuánto valemos nosotros, de cierta manera, nuestro cerebro se queda como patinando, como pensando, como cargando para encontrar esa respuesta. Porque a lo mejor cuando te preguntó cuánto vales tú, tu cerebro a lo mejor se fue y dijo cuánto cobro yo por una hora de tal cosa y sigues como patinando y buscando como cuánto valgo yo. ¿Listo? Y justamente en esta semana es que vamos a hablar de ese tema aquí en el sistema de impacto de Emprenders. Vamos a hablar de la siguiente distinción o tema, de separar el valor personal del ingreso. Separar mi valor personal de mi ingreso. Y en Emprenders creemos que toda transformación comienza cuando empezamos a ver, o sea, cuando nos quitamos como esa venda de los ojos y empezamos a ver. Así que hoy quiero invitarte a eso, a que te quites las vendas de los ojos y que te puedas autoobservar. Y para eso, qué mejor que la invitada que hoy traje para que podamos hablar de esto, para que podamos salir de esa confusión entre el valor económico y el valor personal. Porque si estamos en una confusión y si el tema tiene que ver con separar el valor personal del ingreso, quiere decir que en algún momento como que lo unimos. Y por eso invité especialmente a Sori Briseño, nuestra Master Coach en ontohumanología, para que me acompañara, para que juntos podamos hacer como esa distinción. Así que Sori, bienvenida, ¿cómo estás? Poderoso amanecer para ti, Miguel, para todos aquellos emprendedores que nos escuchan hoy en nuestro podcast en YouTube y pues por supuesto a quienes participan del espacio VIP. Gracias por esta invitación espectacular. Yo aquí me estoy divirtiendo con ese
esa invitación que nos haces del billete de mayor denominación. Mira, el mío es de $1 millón. Wow, brutal. Muéstrelo bien, muéstrelo bien. Si lo vieron, mírenlo. Sí, 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 Está en sí. mi billetera. Sí, Muy exacto. especial mi billetera. Bueno, y tengo uno de también de 1.000, que esto en Argentina, cuando fui a Argentina, esto era un jurgo de plata, diríamos en Colombia, ¿no? Ahora ni les muestro el de Venezuela para que May no se me ponga triste. Este es el de Emiratos Árabes, los dirhams, Wow, el de Colombia y obviamente el mayor de Colombia de 100.000. Y es muy lindo este ejercicio a que nos invitas porque tú dices, bueno, ¿cuál es esa energía con la que observamos el papel, ¿no? El papel. Y creo que acabas de poner sobre la mesa algo sumamente revelador acerca de lo que podemos observar del dinero. Porque muchas, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cada vez que pasa y que tengo la oportunidad de conversar con personas que me dicen, Sori, requiero una conversación contigo, hay momentos en donde veo ese gran sufrimiento de cómo las personas cuando empiezan a disminuir sus ingresos, sea porque su empresa cambió en la tendencia y empezó a disminuir el ingreso, lo que pasó con Airbnb, con los hoteles, con los taxis y todas estas plataformas, que empezamos a ver que disminuye el ingreso. Ah, porque perdí mi empleo y tuve que emplearme en un empleo con ingresos menores. Y entonces ahí hay un sufrimiento que se interpreta como la disminución de ese valor como personas, como que no comprendemos y no separamos este desorden interior, la interpretación que hacemos con relación al ingreso y a esa identidad, ¿sí? Esa facturación que finalmente nos dignifica y podemos agradecer. Hablábamos al inicio de este podcast con alguien que decía, es que no entiendo poder comprender que el lugar en donde estás lo puedes vivir con dignidad independientemente del ingreso porque es un estadio, ¿sí? No es algo fijo y que podemos crear todo un movimiento económico desde ese propósito. Y en la humanología, como lo dijiste, pues hacemos esta distinción que nos permite avanzar en ese valor, en esa interpretación, donde no condicionamos. El ingreso es una consecuencia de ese valor personal que es mi condición. Mis ingresos pueden subir o bajar, puedes perder un empleo, que ahí ese proceso de cerrar ciclos a veces lo hacemos más sufrido de lo que realmente es. Podemos cerrar una empresa, podemos empezar de nuevo y lo hablaba este fin de semana con mi hijo, me decía, ah, son opciones y recuerda que siempre nos lo dices, el universo no deja espacios vacíos y si no tiene espacios vacíos para llenarlos con algo más grande, entonces no te apegues. Yo decía, wow, ese es mi hijo, ¿no? Ese es, ese es mi hijo. Me dice, es que tú lo sabes porque yo lo aprendí de ti, entonces aplícalo. Y es así, muchas veces lo sabemos, pero como que ese apego nos lleva a que ese valor intrínseco que tenemos como seres humanos lo perdamos de vista y lo que sí cambia es el valor que estamos creando para el mundo. Eso sí, sí cambia. O sea, lo que yo soy, soy. Y comprender esa diferencia, Migue, pues devuelve una enorme libertad porque dejas de vivir intentando demostrar cuánto vales y empiezas a concentrarte en crear más valor para los demás. genial, genial porque para eso estamos hoy acá, para eso nos conectamos, para poder distinguir. Y así como nos estás compartiendo en este momento, ese es nuestro propósito aquí en Emprenders. O sea, queremos hacer visible lo invisible. Y para poder como distinguir entre valor económico y valor personal, para poderlos separar, que es como la invitación que estamos haciendo en el tema, entonces pude descubrir como una fórmula de Víctor Coopers.
es una fórmula que él nos brinda, o sea, él se lo está dando al mundo para que podamos, como podría decir, como ponderar o valorar o saber cómo valorar ese valor personal, o sea, cómo hacemos para identificar ese valor personal, cómo se califica, si podríamos decirlo así. Y él utiliza una fórmula sencilla y él dice que en esta fórmula él lleva el valor de una persona a tres elementos básicos que tienen que ver. El primero, el valor es igual a la C de conocimiento más la H de habilidades por la actitud. Entonces, la fórmula que él propone es valor es igual a C más H por A. Y lo interesante de esta fórmula es que si tú lo ves, Sori, y todos los que nos están escuchando en este momento, la C, que es conocimiento, y la H, que es habilidad, suman, pero lo que realmente multiplica es la actitud. Por eso podríamos decir que aquí está la gran diferencia entre una persona mediocre. Cuando hablamos de una persona mediocre, estamos hablando de una línea común, una persona mediocre con una persona extraordinaria. O sea, esa persona que realmente se vuelve extraordinaria tiene que ver con la multiplicación de esa actitud. Entonces, dado de que Víctor nos regala esta formulita tan sencilla y tan chévere, pues quiero llevarte a que podamos hacer un comparativo y quiero que me acompañes, Sori, en esto. ¿Por qué? Porque esa fórmula que él dice del valor personal, pues también la quiero llevar al valor económico o al valor de, podríamos decir, de moneda, de billete, en este caso. ¿Cómo ver la C, o sea, cómo ver el valor económico, cómo ver la C dentro del valor económico? Pues en la C dentro del valor económico estamos hablando de que tiene que ver con la confianza. O sea, yo le veo valor económico a esto, primero que todo, porque confío en este tipo de moneda. ¿Y la confianza en qué se ve? ¿En qué elemento se ve? Pues se ve como lógicamente quién emite el billete, quién emite ese billete, los elementos de seguridad de ese billete, las franjas, si tú lo metes en una luz ultravioleta, aparecen sellos. Y hay algo muy curioso que una vez leí, y es que la gran mayoría de billetes en el mundo tienen un rostro, una cara. Tienen esa cara porque el ojo humano es capaz de identificar fácilmente los rasgos de la cara y los puede detectar si ese billete es falso o no falso según esa parte de rasgos faciales. Así que en el valor económico, la C es confianza. Sorry, en el valor personal, la C es conocimiento. Cuéntanos acerca de eso para poder ir haciendo el paralelo. ¿Sí? En esta metáfora que haces, algunos billetes también tienen animales, simbologías muy Sí, claro. interesantes. Por el otro lado también Este, hay por que sí. ejemplo, por ejemplo, tiene rostros, tiene águilas, tiene aves. Y, y pensaba en esa confianza cuando hablas del valor. O sea, la confianza cuando nosotros tenemos la capacidad de producir, ¿no? Producir eh, es, de producir la cantidad de este valor, ¿cierto? Yo me preguntaba, ¿cómo siento yo más confianza? Si tengo varios de estos o varios ya no existen billetes en Colombia de 1.000, ¿no? Pero de 2.000. ¿Cómo siento más confianza? ¿Con 10 de 100.000 o con 10 de 2.000? Pregúntale o pregúntalo tú. Entonces, muchas veces dejamos la confianza a la cantidad, ¿cierto? De 10 de 2.000 o de 10 de 100.000 y nos perdemos de vista que esa confianza se da a través del valor personal, no de la denominación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la C del valor personal tiene que ver con el conocimiento, lo que aprendes, lo que desarrollas en esa capacidad de distinguir el conocimiento.
No puedo distinguir un color que no conozco y eso es muy importante porque a veces nos vamos a las habilidades, pero nos vamos a las habilidades sin argumentos, sin conocimiento. Entonces el valor personal en la C, hoy te invitamos a que lo podamos entrenar y ver en esa fórmula como lo que estamos aprendiendo y comprendiendo Muy para que chévere. no sea la cantidad de billetes que tienes aquí, sino la cantidad de conocimiento que tienes aquí. Mi papá decía, amor, llena tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Muy cierto, muy cierto. Así es. Así que continuamos con la fórmula. Entonces ya vimos la C de la fórmula y la fórmula dice C más H. Entonces, en el caso de la parte de valor económico, en este caso que lo estamos llevando a este billete, la H tiene que ver con la historia de esta moneda. O sea, esa historia es el respaldo, la trayectoria que ha venido construyendo esta moneda para que para nosotros sea valioso. Pero en el valor personal, la H significa habilidades. Así que, Sori, cuéntanos sobre esa H. Pues la habilidad es lo que soy capaz de hacer con ese conocimiento. ¿Qué soy capaz de hacer? Y ahí está el poder personal, mi capacidad. ¿Cuál es mi capacidad de gestionar ese conocimiento? Hablamos de gestionar todos los recursos para gestionar y manifestar todo tipo de realidades. Entonces, la habilidad tiene que ver con esa capacidad de hacerme cargo de qué hago con este conocimiento. Y pregúntate hoy si ese conocimiento lo has acumulado y cada día sientes la necesidad de tener más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento y te alejas de la habilidad de qué hago con él, cómo transformo ese conocimiento en un espacio de servicio materializable, que es lo que finalmente buscamos en Emprenials con la tienda de talentos, que lleves ese conocimiento a esa habilidad. ¿Qué hago con esto que tengo? Brutal, brutal. Así que ahí vamos, la C y la H están sumando, pero aquí viene una gran diferencia. La A, que es la que multiplica el asunto. En el caso del valor económico, estamos hablando de que es la aceptación de esta moneda para poderla usar, la usabilidad. O sea, si me reciben este billete, si puedo comprar con ese billete, si puedo hacer algo con ese billete, si tiene esa aceptación. Y eso es lo que realmente multiplica en esta fórmula llevado al valor económico. Así que, por ejemplo, en las famosas criptomonedas se ve esa famosa usabilidad, esa aceptación. Las criptomonedas trabajan muchísimo porque su moneda sea utilizada para comprar cosas o para pagar cosas. Por eso el Bitcoin hoy en día tiene tanta fuerza porque ya ha sido aceptado, o sea, se está usando, tiene un valor económico. Y en el caso del valor personal, la tiene que ver con la actitud. ¿Y quién mejor que Sori para que nos cuente bien acerca de esa diferencia? Bueno, y hay que tener en cuenta que la A es lo que multiplica, lo que multiplica. Y entonces aquí la actitud tiene que ver con esa decisión de quién estoy siendo, cómo lo llevo al mundo. ¿Quién estoy siendo y cómo lo llevo al mundo? Y cómo lo llevo al mundo en ese intercambio de valor, en ese servicio. Cómo quién soy se comparte con el mundo y por ese compartirse con el mundo se multiplica. Entonces voy a tener una actitud en una frecuencia, diríamos en Emprenials FM, una actitud que fortalezca mi movimiento. Si mis formas de ser hoy me están llevando a una actitud que me atrasa al movimiento, que está en esa frecuencia AM, pues estamos multiplicando esa desconexión con el mundo. Si nosotros tenemos una actitud que me fortalece el movimiento, estamos multiplicando la riqueza que somos en el mundo. Así que, pues bueno, Miguel, está genial el encuentro del día de hoy. Y pues esta suma es una gran diferencia, o sea, el poder sumar el conocimiento, las habilidades y la actitud, no simplemente de lo que veo aquí, sino comprender que cómo esos espacios de ese poder personal, de ese valor personal, nos llevan a transformar la diferenciación de lo que somos en esa marca y en ese modelo
de negocio que llevamos al mundo en ese mar azul, no en ese mar rojo, porque finalmente es lo que nos saca del común, lo que tú traes al principio que dices, ah, es que eres ordinario. A mí me da mucha risa escucharte porque recuerdo los entrenamientos y yo parto con, no te mientas. Date cuenta lo ordinario, ordinaria que eres hoy. Y la gente se queda mirándome como que, pero ¿por qué me faltas al respeto? Sí, o sea, de verdad, muchas personas se disgustan y me dicen que, o sea, a ver, tú no me conoces, porque pues obviamente es la primera vez que los veo en un entrenamiento, tú a mí no me conoces y digo, no necesito conocerte para saber que ni siquiera te has dado el tiempo de identificar que en dónde está tu línea del ordinario. Hoy preguntémonos eso, ¿cuál es nuestra línea del ordinario? Y si estamos ahí, estamos por debajo o estamos por encima para ese extraordinario que nos permite esta actitud. Así que te voy a invitar a que nos vayamos a nuestra sala VIP para que podamos como profundizar acerca de esto que nos estamos dando cuenta, que estamos detectando, cómo separar ese valor personal del ingreso, o sea, terminar como podríamos decir de catalogarnos o de medirnos simplemente por lo que generamos. Y para que podamos visitar nuestra sala VIP con todos los que están aquí conectados en este momento con nosotros, quiero que dejarlos con una pregunta. Si hoy desaparecieran todos nuestros ingresos, ¿qué observador aparecería en ti? Si hoy desaparecieran todos mis ingresos, ¿qué observador aparecería en mí? Así que para tener esta conversación profunda, queremos invitarte a Sala VIP. ¿Estás de acuerdo, Sori? ¿O quieres decir algo antes de despedirnos del en vivo? Y decía mi abuelo, decía, mamita, es que para ser alguien hay que estudiar. Estudie para que tenga un buen trabajo, pueda tener y ser alguien en la vida y luego poderse pensionar para disfrutar. Entonces nos enseñaron a tener un conocimiento para hacer, tener y luego ser. Luego soy quien puedo tal cosa. Entonces en el VIP, vente porque allí vamos a descubrir el camino de transformar este destino que de una u otra manera nuestros antepasados marcaron en la mayoría de la sociedad y que hoy muchos todavía viven y transitan en él, en donde nuestro valor se pierde porque está puesto en el billetico. ¿Cuántos de estos me dan más confianza? Total, así es. Así Así que que ven y vente hagámoslo y juntos. hagámoslo juntos, porque Emprendel Porque, somos. muy bien, porque Emprendal somos. Así es. Gracias, gracias, gracias. No hay que esperar, tu talento es luz, va a brillar.